Hoy vamos con el tema de la vivencia femenina de la fe. Todo lo expuesto que hemos visto sobre la espiritualidad steiniana de la mujer presenta, como ya nos hemos dado cuenta, un alto ideal imposible de alcanzar sin una relación personal con Cristo. Por otra parte, todas sus afirmaciones, la de Stein, sobre la vocación cristiana de la mujer, están presididas por la convicción fundamental de que la mujer no es capaz por sí misma de vivir esta vocación. Es obra de la gracia con la que, sin embargo, ha de colaborar. Pero la cuestión es cómo acceder a las fuentes eternas que Edith dice su naturaleza, la naturaleza caída de la mujer, solo puede sanarse en la medida en que bebe de las fuentes eternas, ¿no? ¿Y cómo acceder a estas fuentes? Sabemos que en Cristo el Padre ha tendido una mano a la humanidad caída, pecadora, y le ha abierto un camino de retorno a la filiación divina. La mujer debe asimilar libremente esta obra salvadora realizada por Cristo, participando en su misterio a través de la unión con Él, ya que solo lo que el alma acoge en su más profundo centro, y ahí os recuerdo lo que dijimos sobre el Gemüt, acoger en el más profundo centro es dejarlo caer hasta el hondón del alma. Solo esto posee fuerza para transformarla. Eren en algún otro contexto, cuando habla de la educación, por ejemplo, dice, una cosa es formar y otra cosa es transformar. Y ella piensa también en la educación, hay que transmitir valores que transforman y solo transforma, dice ella, lo que cae realmente en el hondón del alma, donde lo que dijimos en su momento, la persona lo descubre como un valor y se siente obligada y motivada para tomar una posición frente a lo que percibe y actuar conforme a esto. Entonces, aquí dice, solo cuando realmente el alma acoge en su más profundo centro esta amistad con Cristo, posee la fuerza para transformar esta realidad de Cristo en nuestra alma, posee la fuerza para transformar el alma, para transformarlo del estado de pecado en estado de redimido, ¿no? Edith, que define el alma femenina como capacidad de amar y ser amada, sabe que esta capacidad necesita ser esclarecida realmente como bañada en el fuego purificador del amor de Dios, o con otras palabras, en la medida en que el amor divino llega a ser la forma interior o lo determinante en la vida de la mujer, esta llegará a ser la mujer nueva en Cristo. Pero para ello ha de abrirse a la gracia, ya que solo cuando el amor divino, como dice Edith, es depositado como una semilla en el alma, se enraiza luego este amor en el alma y crece. Solo entonces imprime al alma su sello característico y determina de tal forma sus actos y omisiones que resplandece en estos actos y omisiones y se hace cognoscible. Es decir, realmente cuando cuando el amor de Dios, realmente, como dice Elia, es sembrado en nuestro corazón, pero no solo sembrado, pensemos en la parábola del sembrador, sino realmente cae en tierra fértil, que es nuestro corazón.
echa raíces y crece, solo entonces también en nuestro actuar queda el sello y resplandecerá el amor de Dios a través nuestro, en nuestro obrar, ¿no? Y Edith se pregunta cuál es el camino hacia esta compenetración entre la mujer y Cristo. E insiste sobre todo en tres modos de estar presente Cristo entre los hombres que constituyen para ella también tres vías de acceso a Él. Primero dice, la imagen de Cristo como el Hijo del Hombre, tal como pasó por esta tierra. Es decir, es la imagen de Cristo tal como lo tenemos escrito el Jesús histórico en el Evangelio, podríamos decir. Este es el modelo, dice, según el cual el alma ha de transformarse. Cristo es nuestro modelo, ¿no? Después, en segundo lugar, el Cristo que sigue viviendo, es decir, el Cristo eucarístico que penetra por el sacramento del amor en el alma misma y la forma una vez más desde dentro. Y en estrecha relación con esta segunda forma, dice, está el cuerpo místico de Cristo, la Santa Iglesia, con su devenir histórico y su vida litúrgica, su oración, su sacrificio, que incorpora a los hijos y pone la figura de Cristo como un sello en sus miembros vivos, ¿no? Entonces, tres formas: el Jesús histórico, tal como lo tenemos en el Evangelio, el Jesús eucarístico, Cristo viviente, y también el gran misterio del cuerpo místico, que también donde estamos incorporados y donde hemos recibido a través del bautismo el sello, ¿no?, del amor de Dios. Las tres vías están relacionadas entre sí. Se podría ver en ellas un modo ascendiente de unión con Cristo, la adhesión personal a Cristo, la vida eucarística y vivir con y para la Iglesia, es decir, el apostolado, podríamos decir. Con ello, evoca Stein la dinámica de la vida de la fe: conocimiento, amor, servicio, ¿no? Ni solo conocimiento, ni solo amor, ni solo servicio, sino están entrelazados estas tres realidades. No se trata de un camino exclusivo para la mujer, por supuesto. La salvación no conoce acepción de sexo, sino todos estamos redimidos en Cristo. Sin embargo, esto no excluye un modo femenino y también masculino de vivir la relación con Cristo. La gracia que reconstruye la naturaleza caída de la mujer y también del hombre, pero en nuestro caso hablamos de la mujer, no solo nos sana en cuanto a personas humanas, sino en nuestra manera específica de ser, en nuestra femineidad, ¿no? Porque siempre hemos dicho humanidad, especificidad, individualidad. Entonces, la gracia realmente, no, porque muchas veces, por ejemplo, a los alumnos o en un grupo a veces pregunto, ¿Cristo te ha salvado? Sí, sí, me ha salvado, ¿no? Y cuando pregunto, ¿y tú me podrías decir concretamente en qué has experimentado esta salvación? Mucha gente se queda así, ¿no? Porque lo queda como un dato teórico, pero muchas veces no me pueden decir, pues mira, Claire, yo he tenido una herida en mi corazón por esto y esto, y realmente el amor de Cristo me ha salvado y sanado en esta herida concreta, ¿no? Entonces, Edith está convencida de que en el varón y la mujer las mismas verdades de fe tienen, sin embargo, una resonancia diferente según su manera específica de ser y, por tanto, comportan también una manera distinta de vivir la relación con Dios en Cristo. Más aún, todas las formas de vida cristiana
que reclaman, dice Edith, especialmente la capacidad de donación, como es la adhesión incondicional a Cristo, la vida eucarística, el apostolado de la oración, de la expiación y de la entrega total de sí, se convierten para ella al mismo tiempo en cauce de sanación y realización de la mujer, ya que no solo se ajustan a su ser, sino que promueven su más pleno despliegue. Vamos a verlo ahora en la adhesión personal a Cristo, en la vida eucarística y también en dos formas de apostolado como es la oración y la entrega total de sí, el holocausto. Vamos con la adhesión personal a Cristo. Mirad, prácticamente no hay ningún escrito de Edith Stein sobre la mujer donde no aparezcan palabras como trato confidencial con el Salvador, amistad confidencial con Dios, unión misteriosa del alma con Dios o expresiones equivalentes. Todas estas expresiones vienen a expresar una idea central, a saber, la necesidad de compartir lo más estrechamente posible la vida de Cristo a través de un amoroso canje, dejando la propia vida en manos de Dios y acogiendo, es decir, compartiendo la suya, ¿no? Con ello aplica Edith la manera femenina de comprender la realidad también al hecho religioso. Ella dice, las mujeres no quieren aprender, es decir, captar las cosas solo con la inteligencia, sino también con el corazón. Lo que dijimos, la mujer vive primordialmente desde el Gemüt, no es que no tenga inteligencia. La mujer tiende a emplear toda su persona en el encuentro con el otro y también en su encuentro con Cristo. Hay que tener en cuenta que naturalmente, realmente las mujeres llevamos una cierta ventaja psicológica sobre el varón respecto a nuestra relación y entrega amorosa a Cristo, ¿no? Él no solo es el arquetipo de la nueva humanidad, sino también el varón nuevo, el redentor como varón, ¿no? Stein parece ser consciente de ello cuando reitera que la mujer encuentra en la donación total a Cristo su plena realización. Por ejemplo, nosotros las mujeres, um, ahora en este fin de semana tenemos una mujer aquí en nuestra hospedería y ella habla con toda naturalidad como mujer creyente y es laica, ¿no? Dice, pero yo encuentro en Cristo a mi esposo, ¿no? Y claro, un varón no va a decir, yo encuentro a Cristo en mi esposo, pero para nosotras las mujeres eso es mucho más natural porque somos mujeres y él es varón, ¿no? Con otras palabras, solo la unión estrecha con la persona de Jesús lleva a unificar todas las fuerzas corpóreo, anímico, espirituales de la mujer, ya que, como dice ella tan bellamente, como dice Edith, quien pone su vida en manos de Dios puede estar seguro, y solo este puede estar seguro, solo el que entrega la vida en manos de Dios, de que llegará a ser plenamente él mismo, es decir, aquello que Dios ha previsto para él personalmente. ¿Qué significa esto en la práctica? La mujer que llega a vivir en plenitud su ser de mujer a través de su relación íntima, confidencial e incondicional con Cristo, dará al mismo tiempo lo mejor de sí al servicio del prójimo, porque nada como el amor divino lanza a la persona a amar a los demás como Jesús los amó. No se trata, sin embargo, de una relación meramente espiritual, sin descender a la realidad de cada día.
Por la adhesión a Cristo, dice Edith, la mujer descubre los auténticos valores humanos que ella está llamada a desarrollar y cuidar en sí misma, pero también en los demás. La adhesión personal a Cristo es para Stein un don y una tarea, ¿no? En alemán, la palabra don etimológicamente se contiene en la palabra tarea. Gabe es el don y Aufgabe es la tarea. La mujer ha de cuidar la amistad con Cristo sabiendo que siempre recibirá más de lo que ella misma aporta. Las formas de cuidar la amistad son múltiples, dejando siempre libertad a la iniciativa de Dios, incluso en la vida mística, ¿no? Porque ya sabéis, la vida mística es la relación personal con Dios, pero estrictamente hablando, podríamos decir, es cuando realmente en nuestra vida ya la iniciativa es exclusivamente del Señor, donde la persona no puede ni provocarlo, por supuesto, ni impedirlo, sino cuando la entrega es tan total, pero eso también es un llamado especial, no mejor ni peor que las personas que no tienen vida mística propiamente dicho, sino toda la vocación siempre está vinculado a la tarea que Dios quiere encomendar también a la persona, ¿no? A la misión que cada uno tiene en la iglesia, ¿no? Entonces, siempre hay que dejar la libertad a Dios en su iniciativa, incluso aunque nos lleve a la vida mística, ¿no? Lo que importa es que hay que alimentar este conocimiento de Cristo, porque solo en la medida en que se conoce, crecerá el amor a Él. Y quien le ama no podrá sino vivir para Él, ¿no? Para Edith, unirse a Cristo equivale a enraizarse en Él. Pensar, por ejemplo, Juan 15, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Sarmiento está enraizado, por eso fluye la savia de la vid y fluye la vida divina en el cuerpo místico y en nosotros. Entonces, unirse a Cristo equivale a enraizarse en Él y eso solo se consigue a través de un trato largo y confidencial con el Salvador. La adhesión personal a Cristo se convierte, por tanto, en una exigencia básica de la vida espiritual que se aproxima mucho al concepto de oración de Santa Teresa de Jesús, que ella define la oración como trato de amistad con Cristo, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, ¿no? Por tanto, en la oración siempre es una relación personal. No es recitar una oración sin, como dice Santa Teresa, sin saber en el fondo qué estoy diciendo, sino un trato personal, trato de amistad, dice Santa Teresa, ¿no? De hecho, esta adhesión personal a Jesús se teje a través de una vida de oración personal y eclesial. Y todo lo que estoy diciendo no es simplemente como un llamado especial para una vocación especial, sino Edith está hablando simplemente, entre comillas, de la vivencia cristiana de nuestra condición femenina. La unión confidencial con Cristo es también la actualización constante de la filiación divina, ¿no? Por tanto, la madurez cristiana, que se mide por la capacidad de vivir absolutamente todo en obediencia a la voluntad divina, solo es posible adentrándose en el misterio de Cristo y aceptando todo del Padre con confianza, porque solo Él sabe lo que nos conviene. Y en este trato cotidiano con Cristo ocupa la Eucaristía un puesto central. Vamos con la vida eucarística, por tanto. La necesidad de la vida eucarística es uno de los puntales de la espiritualidad steiniana de la mujer.
y con ello empalma lo central de su espiritualidad con la centralidad de los misterios de la Iglesia. Y en este sentido, Edith se revela como hija fiel de la Iglesia y también como conocedora profunda de la liturgia. No hay que olvidar que Edith vive la primera mitad del siglo XX, que en el centro Europa, sobre todo Alemania, Francia, Bélgica y Austria, se vive lo que se llama el movimiento litúrgico, que fue una, un movimiento donde sobre todo estuvieron también participando vivamente los laicos, donde se instruía sí, se instruía a los laicos en el sentido y la vivencia de la liturgia, ¿no? Y entonces en Alemania, por ejemplo, ya mucho antes del Concilio Vaticano II, se hacían ensayos, entre comillas, de celebrar la Eucaristía en la lengua vernácula, que esto se introdujo después del Concilio Vaticano II. Yo he vivido, como soy del 53 y el concilio era del 62 al 65, y la reforma litúrgica fue un poco más tarde. Yo, cuando hice la primera comunión en el año 60, todo era en latín, ¿no? Yo me acuerdo, solo la homilía era en alemán, pero lo demás, pero teníamos, gracias al movimiento litúrgico en Alemania, ya se habían editado misales para los fieles, donde todo lo que el cura decía en latín y todas las lecturas estaban en alemán también. Y yo me acuerdo que mi padre me regaló para la primera comunión este misal y me dijo, hija, yo tenía 6 años la primera comunión. Dice, para que entiendas lo que estás celebrando, ¿no? Entonces, Edith participó vivamente del movimiento litúrgico y tuvo un conocimiento y una vivencia, por tanto, también profundo de la liturgia. Ella nos presenta la vivencia litúrgica como una prolongación del encuentro con Cristo, de tal manera, una cosa es, por tanto, mi vivencia y mi relación personal con Cristo, y la liturgia es la celebración de toda la iglesia, del cuerpo místico, de esta presencia de Cristo, sobre todo en su palabra, en la Eucaristía, la celebración del sacrificio incruento de Cristo, y en la oración de los fieles, ¿no? Y en los salmos, en la oración, lo que hoy, por ejemplo, en los conventos, los que rezan el breviario y todo esto, ¿no? De tal manera que cuanto más íntima sea la unión con Cristo, más profundamente quedará también penetrada toda la existencia humana por la vivencia de la Iglesia como cuerpo místico. El centro de toda vida litúrgica es sin duda la Eucaristía. Entre todos los medios de sanación y de santificación, pero subrayo también de sanación, porque cuando nosotros nos acercamos cada día a la Eucaristía o cuando sea, realmente recibir a Cristo y tratar de esta manera, asistir al sacrificio de Cristo, nos sana. Debemos llevar nuestra vida y nuestras heridas a la Eucaristía y Cristo realmente nos redime y nos sana nuestras heridas, ¿no? Es tan importante. Entonces, entre todos los medios de sanación y santificación, por ejemplo, también el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, mejor dicho, también es sacramento de sanación y santificación. Pero el sacramento por excelencia es el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Por eso todos los hombres deben participar de la redención, dice Edith, apropiándosela personal y libremente. Para ello, Cristo actualiza su sacrificio de la cruz en la Eucaristía, ¿no? Ya sabéis que nunca es una repetición. Cristo celebró la Eucaristía una vez en su vida. Y cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía, por la fe nos adentramos en el misterio que es un eterno presente, ¿no? Porque mucha gente piensa, repetimos una y otra, nunca se repite.
es como dice la carta a los Hebreos, Él entregó y ofreció su vida de una vez para siempre, pero es un misterio eternamente presente y eficaz. Y por tanto, a mí me parece tan importante, yo muchas veces lo digo a mis alumnos, los futuros sacerdotes, que deberían saberlo mejor que yo, ¿no? Nos adentramos por la fe a este momento cuando Cristo se ofreció incruentamente cuando instituyó la Eucaristía y cruentamente en el sacrificio de la cruz. Quien no tiene fe no puede entender esto, pero hablamos como mujeres de fe. El hombre que era o la mujer, bueno, la persona que era incorporada a Cristo, injertada como el sarmiento en la vid, participando de la savia nueva que es el Espíritu, que la Biblia, el texto evangélico dice, expiró y entregó el Espíritu. No solo entregó el Espíritu porque murió, sino en la cruz Jesús derramó el Espíritu Santo sobre todos nosotros. Eso es lo grande, ¿no? Entonces, en la Eucaristía, cuando nos acercamos, realmente recibimos esa fuerza del Espíritu. En virtud del sacrificio perenne de Cristo en la Eucaristía, toda la creación, también la persona individual, es transformada desde dentro. Visto desde Dios, la obra redentora está realizada de una vez para siempre, porque Cristo se entregó de una vez para siempre. Pero visto desde nosotros, se requiere la asimilación constante del misterio salvador, ya que nuestra vida es un proceso, un ascenso hacia la santidad. Cristo con su presencia eucarística se amolda a las necesidades del hombre. Dice Edith, Él está presente en el sagrario por nosotros, porque su gozo consiste en estar con los hijos de los hombres y porque sabe que necesitamos de su cercanía personal. Stein, por supuesto, no hace al respecto distinción entre varón y mujer, ¿no? Sin embargo, para ella, toda mujer lleva inscrita en su alma y su cuerpo la vocación al amor, al servicio y a la promoción de la vida. En ello consiste lo peculiar de la femineidad, como ya hemos intentado tratar en ese curso. En cuanto a vocación natural, la mujer está llamada a ser esposa y madre, como dijimos, y su vocación sobrenatural requiere, sin embargo, su unión con Cristo a través de la cual todo lo que Dios ha inscrito en su naturaleza queda a su servicio, ya que es puro don. O con otras palabras, la forma interior de la mujer, el amor, debe quedar transformada, reconducida a su fuente originaria, que es el corazón divino. ¿Y cómo llega la mujer a esta transformación? Y dice Edith, me parece que os puse también el texto lo que os di, dice, solo por la fuerza de la gracia puede la naturaleza ser liberada de sus escorias, de todas las secuelas y cicatrices que ha dejado el pecado en nosotros. Solo por la fuerza de la gracia se puede restablecer, por tanto, esa naturaleza en su pureza y disponerla para la aceptación de la vida divina. Y esta vida divina misma es la fuerza interior de la que proceden luego las obras del amor. Y sigue diciendo, quien desea mantenerla duraderamente en su interior, deberá alimentarla permanentemente de las fuentes de las que emana sin agotarse de los sacramentos, sobre todo el sacramento del amor, la Eucaristía. Y por eso concluye, dice, una vida de mujer que haya de tener como forma interior
el amor divino deberá llegar a ser una vida eucarística, ¿no? El corazón de la mujer posee para Edith un cierto parentesco natural con el corazón divino, como dice ella. De ahí que el encuentro con el Señor Eucarístico permite a la mujer desplegar de manera especial sus fuerzas femeninas, ya que no se trata de una mera asistencia exterior a la Eucaristía, sino de una entrega total a Cristo. El anhelo profundo de toda mujer de amar se cumple en la medida en que la mujer entabla una profunda amistad con Cristo sacramentado. Edith, por ejemplo, a veces pasaba noches enteras ante el Santísimo, ¿no? Porque ella cuando trabajaba en las dominicas, cuando después de la conversión se hizo maestra en un colegio y a veces, y vivía donde las dominicas, y a veces pedía que la encerrasen, que cerraran la iglesia, y ella ya tenía en un rincón para que cuando durante el día las alumnas iban a la iglesia no la veían, pero ella a veces pasaba noches en oración ahí. Es decir, todo lo que estamos diciendo realmente tiene un sabor autobiográfico inmenso. Entonces, poniendo una y otra vez su propio ser como oblación en manos del Redentor, la mujer entra a formar parte de la corriente de vida divina, se convierte en miembro vivo de su cuerpo místico y en templo de Dios, es decir, su alma queda purificada en el fuego del amor divino y transformada en un espacio amplio para albergar a todos según el modelo del corazón divino. Recordar un poco lo que dijimos también, el alma de la mujer ha de ser amplia, ¿no? Para poder acoger a todos. Perdiéndose confiadamente en el misterio del amor, la Eucaristía, la mujer es sacada de su estrechez, de la estrechez de la propia vida, elevada sobre sí misma e introducido en la anchura de la vida misma de Cristo. La presencia real de Cristo en la Eucaristía permite, por tanto, a la mujer realizar su anhelo más profundo de amar y también de ser amada. Participando del amor de Cristo, hecho sacrificio total de sí en favor de la humanidad, fijaos, me gusta mucho eso, la mujer aprende que la promoción de la vida pasa por la donación total de sí. Y eso, como no os conozco personalmente, pero las que sois madres, sabéis como nadie, cuando lleváis al niño en vuestras entrañas, le dais vuestra vida, vuestra carne, vuestra sangre para que el niño crezca y para alumbrarle luego, ¿no? Entonces, la promoción de la vida realmente, y Cristo es así. Cristo promueve la vida en nosotros entregando la suya por nosotros. Esta donación y unión con Cristo lleva a la mujer a una mayor libertad, primero frente a sí misma, pero también frente a sus propios deseos. Con ello aprende a emplear sus fuerzas en la atención de las necesidades y sufrimientos de los demás. Por tanto, adentrándose cada vez más en la vida divina, se acrecienta en ella el deseo de compartir todo el misterio de Cristo y de tomar las cosas de Dios por suyas. Por eso dice Edith, cuando el amor está inflamado, él mismo desea pasar a la acción y se entrega ávidamente a las formas de vida práctica de la fe que Dios y la Santa Iglesia han propuesto. La participación en el santo sacrificio, que en cuanto sacrificio el alma lleva a cabo en unión con el Salvador Eucarístico. Luego, la plegaria solemne y todas las obras de caridad
en las que Cristo es servido en los miembros de su cuerpo místico. Yo creo que todas las que estamos en este grupo ahora compartiendo, sabemos por experiencia que esto, cuanto más nos sentimos amados por Cristo, más también sentimos el deseo de compartirlo, de hacer el bien, porque nos sentimos amados y tendemos a compartirlo con los demás. Como vemos, Edith concibe el trato con Jesús en la Eucaristía solo en clave de amistad y de mutua donación. La Eucaristía ha de constituir el valor supremo en la jerarquía de valores de la mujer y ser el talante con el que debe afrontar toda su existencia y sus tareas. Para ella, ha de nutrirse del encuentro con Cristo, tanto en la comunión como también en los ratos de adoración. Aquí, no sé cómo es en México, pero aquí en Europa, sobre todo, en los últimos años se está redescubriendo la belleza y la importancia de la adoración eucarística. Hubo un tiempo incluso que los sacerdotes pensaban que era una cosa anticuada, ¿no? Pero en los últimos años se están creando las iglesias con la adoración perpetua, ¿no? 24 horas en Burgos también, y se piden que se inscriba las personas. Yo hago la adoración, por ejemplo, de 2 o 3 de la madrugada, ¿no? Y, pero es que yo me acuerdo perfectamente, como hace 20 años, cuando hablaba con seminaristas y yo les hablaba de esto, me miraban como diciendo, ¿de qué me está hablando? ¿No? O hace algunos años di también ejercicios, yo siempre, el retiro y los ejercicios, siempre conecto con cada día con una hora de adoración al Santísimo, ¿no? Y me acuerdo que unos cistercienses, después de terminar, vino alguno de los mayores y me dijeron, fijaos, que tienen una vida litúrgica rica y todo eso. Dice Claire, nunca hemos hecho esto, porque todos los días dije una hora de adoración en silencio ante el Santísimo. Y tienen una vida litúrgica rica, pero eso de adorar en silencio sin más, y me impresionó, digo, pero son cistercienses, son monjes de clausura. Y sin embargo, esta faceta, nadie les había hecho eso, había dicho, vamos a hacer esto, y llevaban años, ¿no? Entonces, Stein no concibe una participación en la Eucaristía sin crecer en disponibilidad a que el Salvador transforme nuestra vida en la suya. Y dice, la penetración de los misterios del cristianismo siempre ha de reflejarse en una conducta de vida, porque ella sabe que esta transformación nuestra es un proceso. Y el aspecto doctrinal, es decir, saber sobre el misterio de la Eucaristía, etcétera, ayudará a fomentar la comprensión y participación en la Eucaristía. Y por eso también ella aboga mucho por una educación eucarística temprana, ¿no? Tiene un escrito también sobre esto. Su insistencia en la vida eucarística viene a decir, por tanto, que ésta tiene un carácter totalizante. No es cuestión solo de ir a la Eucaristía, aunque dure una hora al día, sino es dejarnos impregnar por la dinámica y por el espíritu de la Eucaristía, ¿no? A mí siempre me impresiona mucho en el relato de la Eucaristía, Jesús dice, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Y esto es lo que Jesús quiere también hacer con nuestra vida, tomar nuestra vida, bendecirnos, partirnos en sentido positivo y repartir, que repartamos el amor que recibimos, ¿no? Cuando Dios
se convierte así en el espacio vital de la mujer. Realizar trabajos no significa abandonar al Señor, porque todo queda penetrado por el espíritu eucarístico. De esta manera, la presencia eucarística se hace punto de referencia connatural de la mujer, ¿no? Según Edith. Todo confluye en Cristo como en su centro y todo es recibido de Él como de su fuente. La vida se vuelve sencilla cuando el alma arde como una llama tranquila, cuando en el alma arde como una llama tranquila el amor que el Señor ha encendido en ella. Y digo yo, cuando en la oblación de Cristo el corazón de la mujer ha encontrado el altar de su propia oblación, entonces ella llega a ser mujer en plenitud, y donde la mujer es plenamente ella misma, reflejará siempre también la imagen de su creador. Vamos con el otro punto, la proyección apostólica. La íntima, porque hemos dicho adhesión a Cristo, vida eucarística y la proyección apostólica, ¿no? Como vivencia femenina de la fe. La íntima unión con Cristo lleva consigo necesariamente el anhelo de que todos participen de su vida divina, todos. Esta es la razón de la obra redentora de Cristo, y colaborar en ella es la principal tarea de la mujer en cuanto esposa Christi. Ya hablamos de esto, la mujer también es esposa de Cristo, como imagen de la iglesia, esposa, ¿no? En esta colaboración con Cristo y la corresponsabilidad para con los demás, se fundamenta además el misterio del cuerpo místico, ¿no? La comunión de todos con Cristo origina, por tanto, también una complicidad de todos con vistas a cuidar no solo de la salvación propia, sino de la de todos. Más aún, cuanto más profunda sea la unión con Cristo, más procurará cada uno cuidar de la vida sobrenatural de los demás con todos los medios a su alcance. El apostolado entendido como transmisión a los demás del don de Dios gratuitamente recibido es, por tanto, parte inherente del mismo don y de alguna manera también criterio de discernimiento de su autenticidad. Porque realmente el don es como el agua viva que fluye, que fluye, que fluye, un río, ¿no? Porque cuando el agua se queda estancado, se vuelve maloliente, ¿no? Pero los dones de Dios son como agua viva y por tanto, si fluye, significa también que los dones que hemos recibido tenemos que compartirlo. Y cuanto más lo compartamos, porque más amados nos sentimos, más se multiplican también, ¿no? Entonces, eso, por eso lo que he dicho es criterio de discernimiento de la autenticidad del don si lo comparto. Esto es inconfundible, ¿no? Como también los carismas, como sabéis, los carismas nunca una persona recibe de parte de Dios para enriquecer su persona y eso, sino siempre los carismas son para la edificación de la comunidad y de la iglesia. Solo esto, ¿no? Y por tanto, si alguien tiene, por ejemplo, supongamos que alguien tiene un carisma de sanación, que puede haberlo recibido de Dios, si luego lo convierte en un negocio para enriquecerse y exprimir a los demás, desde luego es un abuso total del don y me imagino que seguirá perdiéndolo, ¿no? Los carismas son para poner al servicio de la comunidad. Edith dice, amarle a Dios significa servirle. Y servirle significa dejarse utilizar como instrumento de salvación,
como cauce por donde Cristo puede hacer llegar su amor redentor a todos los hombres, ¿no? Servirle equivale, por tanto, a colaborar en la extensión del reino. Ciertamente son múltiples las formas de transmisión del amor divino al prójimo y de engendrar y cuidar hijos para Dios. Aquí, en este texto que os dejé, solo quiero abordar 3 modalidades. No, en la tesis abordo los 3, pero no nos da tiempo. Por tanto, solo quiero abordar 2 de las 3 modalidades del apostolado que se ajustan al camino de salvación elegido por Cristo. Las 3 serían la oración, la expiación y el holocausto, pero aquí trato de la oración y del holocausto, me parecía. No son exclusivas de la mujer, pero Edith las considera, no obstante, muy en consonancia con el ser femenino. No se trata de 3 modalidades separables, ya que las 3 nacen de la misma raíz, de la unión con Cristo, pero de alguna manera reflejan 3 grados de penetración con Él y, por tanto, de fecundidad apostólica, ¿no? Aunque subjetivamente hay que tener en cuenta la llamada que Dios dirige a cada uno individualmente, expone Edith el seguimiento de Cristo hasta en las últimas consecuencias. Con ello se adentra al mismo tiempo en la vida mística, presentándola como expresión de la mayor elevación del ser y de fecundidad y como camino de autorrealización plena para la mujer. Por eso también quiero exponer también lo del holocausto. Vamos con la oración. La intercesión por otros. El hecho de que la vida divina une al hombre no solo con Dios, sino también con todos los que forman el cuerpo místico, convierte la salvación en una tarea común de todos los hombres. Lo que hemos dicho antes. Cada uno es responsable de su propia salvación, pero también de la de los demás. Por tanto, en la medida en la que la persona actúa libre y voluntariamente en contra de su propia salvación o de la de los demás, sea a través de actos o sea por omisión, que es una cosa que muchas veces se nos escapa, pensamos que pecamos, por ejemplo, por actos concretos, pero se puede pecar gravemente también por omisión, por no hacer lo que uno debe hacer, ¿no? Si es así, carga sobre sí una culpa de la que ha de responsabilizarse. Nosotros nos hemos de responsabilizar no solo lo que hemos hecho en contra de nuestra propia salvación, sino también si hemos actuado en contra de la salvación de los demás. Ahí, por ejemplo, podría entrar, es un tema muy profundo, pero muy importante, el tema del perdón y la reconciliación, ¿eh? Con personas que se debe a esta comunión con Cristo y con los demás, no solo el hecho de que la vida de uno tiene una repercusión salvífica o no sobre la de los demás y viceversa, sino también la posibilidad de actuar como mediador de la gracia entre la cabeza y el prójimo. ¿Qué es la oración para Edith Stein y en qué radica su fuerza mediadora o apostólica? La oración es un encuentro con Dios del que solo el hombre es capaz entre todos los seres creados en virtud de su alma personal espiritual. Es un encuentro, ¿no? Por tanto, es una vivencia, un encuentro personal con Cristo, no solo una cosa unilateral, ¿no? Orar requiere, por tanto, elevar el corazón a Dios, y esto solo es posible en la medida en que el espíritu esté despierto hasta su más profundo centro, libre de todas las ataduras a lo que no es Dios.
Para Edith, la oración es un proceso amoroso ascendente que consiste en descentrarse de sí mismo para poder volver la mirada a Dios en un movimiento de total apertura a Él. Cuando la persona se encuentra así ante el rostro del Dios vivo, como dice Edith, le nace el deseo de comunicar esta vida divina al mundo y Dios mismo pone ante sus ojos aquello por lo que quiere que le pida a Él. La oración enraiza, por tanto, a la persona más y más en Cristo y le afina el oído interior para poder percibir su anhelo de salvación y ponerse a su servicio. Todo importa, enraizarse, escuchar con un, cada mañana me abres el oído, dice el profeta Isaías, ¿no? Escuchar con un oído afinado, percibir el anhelo, pero también ponerse al servicio, ¿no? La oración es el camino hacia el corazón divino e interceder no es sino sacar agua para los demás de las fuentes inagotables que emanan de este corazón. Viene una cita que a mí me gusta mucho y yo creo que es sumamente actual también hoy, cuando Edith dice, vivimos, y lo dice en un tiempo de persecución judía, etcétera, todo lo que sabéis, ¿no? Del nazismo y de las crueldades. Y dice, vivimos hoy de nuevo en una época que necesita urgentemente la renovación que surge de las fuentes escondidas de las almas unidas a Dios. Mucha gente pone también sus últimas esperanzas en estas fuentes ocultas de la salvación. Esto es un reclamo serio. Se nos pide una entrega incondicional al Señor que nos ha llamado a fin de que pueda ser renovada la faz de la tierra. Debemos abandonar nuestras almas a la acción del Espíritu Santo con la confianza que brota de la fe. No hace falta que experimentemos la epifanía de nuestra vida. Hemos de vivir en la certeza de fe de que aquello que obra ocultamente en nosotros el Espíritu de Dios producirá sus frutos en el reino de Dios. Los veremos en la eternidad. Ahí está la fuerza de la fe. Sabemos que el corazón que ama, el corazón que ora, el corazón que se entrega, siempre da fruto. No importa que no nos demos cuenta. Basta que sepamos que el Espíritu es pura fecundidad y somos mediadores de esta fecundidad a través de nuestra oración y entrega. Entonces, a mí me encanta cuando añade así como casi clandestinamente, los veremos en la eternidad. Renovar la faz de la tierra no es otra cosa, fijaos, sino reconducir al hombre al corazón del Salvador y aliviar en el amor divino toda clase de sufrimiento que tiene su raíz, en último término, en el desorden del pecado. En las situaciones en las que el hombre a nivel humano solo experimenta impotencia, le queda, sin embargo, siempre el camino de la oración como arma sobrenatural. Pero ¿en virtud de qué tiene la oración este poder redentor? Ya lo indicamos, la oración afinca de alguna manera al orante en el seno del Dios uno y trino por medio de la unión del alma con Cristo. Edith no concibe otra oración sino la que se dirige al Padre por, con y en Cristo. Recordar la doxología al final del canon, cuando el sacerdote, después de la consagración,
antes del Padre Nuestro, reza por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Ahí en este centro trinitario estamos instalados cuando oramos. Y en virtud de este lugar donde estamos instalados, es fecunda nuestra oración. Entonces, en virtud de su incorporación al cuerpo místico, la oración individual de cada uno está también siempre respaldada por la oración de toda la iglesia. Nadie ora solo, aunque estemos solos. Y nadie es tan perfecto como para no necesitar de la oración de los demás. Pero ya que Cristo sigue vivo en su iglesia, es Él el que ora en ella y en cada uno de sus miembros. Toda oración de intercesión es pues participación de la oración que Jesús dirige al Padre por los suyos. Y fijaos, la carta de los Hebreos tiene esa expresión: siempre Jesús está siempre vivo para interceder por nosotros. Lo que he dicho antes de la Eucaristía, todo el misterio de Cristo es un eterno presente. Y es tan grande el don de la fe que nos permite unirnos a estos misterios. Es insondable, es que de verdad si lo pensamos y lo oramos con calma, es como para volverse locos de amor, porque es un grandísimo misterio, pero es real. Siempre que una persona implora la gracia a favor de otro, se prolonga en el tiempo el anhelo salvífico de Cristo. Y el lazo indisoluble que hace posible esta intercomunión es el Espíritu Santo, que vivifica a la Iglesia e intercede en cada alma con gemidos inefables. Leed lo que dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8. El Espíritu se une a nuestro espíritu. Es como si uno nos enchufa en la red del amor divino trinitario e intercede por nosotros con gemidos inefables. Y Dios, que conoce la voz del Espíritu, entiende y sabe lo que necesitamos, aunque nosotros no sabemos ni pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu que habita en nosotros sí lo sabe, y Él hace llegar al Padre lo que necesitamos. Cuanto mayor sea la unión con Cristo, tanto mayor será también la participación en su Espíritu y con ello la fecundidad en el reino. La oración entendida como espacio de compenetración de la persona con Cristo y con los demás se convierte así también en lugar donde se cultivan las piedras vivas de las que nace el reino de Dios y se forjan los instrumentos selectos que promueven su construcción, dice Edith. La oración tiene, por tanto, siempre un efecto apostólico doble. No solo alcanza la gracia para otro, sino que riega al mismo tiempo siempre la tierra de nuestro propio corazón. Vamos con el holocausto, que sería la expresión apostólica suprema, la entrega total de sí por otros. También, como veis, ya sabéis que ella murió en la cámara de gas, es decir, y se ofreció en el testamento claramente por el pueblo alemán, por el pueblo judío, etc. Edith llama la expresión más radical de la entrega total de sí a Dios como colaboración en la obra de la salvación, holocausto o sacrificio expiatorio. Ciertamente, eso hay que tener también claro, se trata de una llamada especial, aunque fijaos, para Edith, bien entendido, dice ella, todos los cristianos están llamados a ello
ya que en el fondo no es sino la respuesta coherente al don de la fe para ella, ¿no? La ofrenda de sí no es solo el acto de abnegación total que se lleva a cabo por amor, realizado en un momento dado, sino la ofrenda de sí es una opción que requiere ser renovada cada día. Se trata de un dejarse en manos de Dios a fin de que Él realice en la persona la configuración con el crucificado, ya que Dios ha elegido la cruz como medio de la redención. Y vuelvo a insistir y subrayar que esto es una llamada que Dios hace a quien quiere. No es una elección, no puedo decir, sí, yo no me puedo crucificar a mí misma, ni yo puedo solo respecto a estas cosas, yo solo puedo decir como la Virgen, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y Dios hace con cada uno lo que le da la gana, con perdón de expresión, pero siempre para bien de la persona y del cuerpo místico. Pero ahí no podemos ni adelantarnos ni con buena voluntad, ¿no? Entrega total equivale, por tanto, a consentir en recorrer con Cristo el camino de la cruz. La compenetración con los sentimientos y actitudes del siervo la aprende la persona sobre todo en la Eucaristía, ¿no? Y dice Edith, quien ha penetrado en el sentido del sacrificio de la misa, quien lo vive como obra redentora de Cristo, se adentrará más y más en la actitud sacrificial de Cristo. Y siempre que la palabra y el ejemplo se muestren impotentes para arrancar a un alma querida del camino de la incredulidad y del pecado, uno volverá a alentarse pensando en la fuerza misteriosa del sacrificio redentor en el que puede depositar todos los dolores y sufrimientos, incluso la propia debilidad e impotencia. Eso es tan verdad, ¿no? Cuando la persona vive no solo actos concretos con actitud expiatoria, sino que no quiere otra cosa, sino que se cumpla la voluntad de Dios y se deja guiar sin resistencias por Él, entonces su vida se convierte en ofrenda. Pero llegar a vivir con el centro de gravedad fuera de sí, y en eso consiste precisamente la renuncia a sí misma, solo es posible absorbido o atraído por una fuerza de atracción mayor que la del propio yo. Y esta fuerza de atracción mayor que nuestro propio yo solo lo tiene Dios como amor. Entrega total de sí no es pues el resultado del propio esfuerzo, por importante que sea nuestra colaboración. La persona puede ofrecerse, pero el cómo y el cuándo están reservados exclusivamente a Dios. Nunca se podrá comprender, dice Edith, porque es un misterio. Y frente a ello, solo cabe la respuesta del abandono total. Y aquí os pongo esta oración que me parece tan bonito de Edith, ¿no? Que dice, déjame seguir ciegamente los caminos, Señor, son tuyos. No pido comprender tu dirección. Hija tuya soy. Eres padre de la sabiduría y también padre para mí. Aunque me lleves por la noche, me conduces hacia ti. Señor, que se cumpla lo que tú quieras. Heme aquí. Aunque nunca llegues a apagar mi ansia en este tiempo, eres, Señor, el tiempo. El cuándo es tuyo. Tu eterno ahora un día será mío.
Realiza todo como lo planeas según tu designio. Cuando luego, calladamente, me reclames para el sacrificio, ayuda también a la acción. Haz que olvide enteramente mi pequeño yo, a fin de que, muerta a mí misma, solo viva para ti. Es precioso, ¿no? Y sobre todo sabiendo la vida y la muerte de Edith Stein, ¿no? Edith identifica el camino del abandono con el de la unión mística, porque lo que os he dicho antes, el camino espiritual tiene como una parte ascética, como se llama, una parte donde nosotros colaboramos y tenemos que colaborar y dejarnos purificar, y tiene una parte propiamente mística, que es cuando Dios toma las riendas y la persona no puede sino dejarse hacer y llevar por él, ¿no? Es una gracia, ¿no? Pero él ya, todo este abandono total, cuando nos abandonamos totalmente, es realmente soltamos todo hacia él para que él pueda hacer todo en nosotros y con nosotros, ¿no? Y por eso digo que Edith identifica el camino del abandono con el de la unión mística, ya que para poder vivir en plena conformidad con la voluntad divina, más allá de nuestra capacidad de comprensión, el alma ha de quedar despojada de toda seguridad y apoyo que no sea el mismo Dios. Por tanto, vivir el abandono hasta sus últimas consecuencias no solo exige de la persona poner todo de su parte para asemejarse a él a través de la purificación activa, sino también que se deje adentrar en la noche pasiva en la que se obra la unión, en virtud de la cual la ofrenda de la propia vida se convierte en sacrificio redentor en, con y por Cristo. Y subrayo eso, se deje adentrar, porque nadie puede adentrarse en esta noche por su propio pie, nadie. Es una gracia, ¿no? Una gracia dolorosa y gozosa al mismo tiempo, pero esto solo, no podemos provocar ni nada, solo podemos estar, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, y si quiere adentrarnos para bien de la iglesia, pues bendito sea el Señor, ¿no? Pero de esta manera, Edith evoca no solo el camino que lleva al sacrificio expiatorio, sino también su misteriosa naturaleza. Siendo una muerte, el camino de la noche lleva a la vida, al nuevo nacimiento, por acontecer en Dios mismo, origen y dador de vida, redunda también en vida para todos. Y este intercambio de vida responde profundamente al ser femenino. Corresponde, ¿no? Responde profundamente al ser femenino, por lo que la entrega total por los demás antes lo ennoblece el ser femenino que lo aniquila. Aparentemente podemos decir, jo, dar la vida por los demás es como una autodestrucción. Y sin embargo, la mujer que gesta en sí y alumbra la vida, dando su propia vida de alguna manera ya en el embarazo y en el parto y en todo, pues vivir este intercambio de mi vida en sentido más profundo, como Edith, que es mártir, ¿no? No es una aniquilación, aunque humanamente puede parecer, sino ennoblece realmente el ser femenino que da luz, ¿no? Su fecundidad está en proporción a la totalidad de la donación.
Por eso, holocausto es también la expresión más profunda de maternidad espiritual. Entregada del todo a Cristo hasta la muerte, el corazón de la mujer se convierte por el amor en seno fecundo. Y así escribió Edith a una religiosa joven, dice, haz tu corazón libre. Entonces se derramará en tu corazón el caudal del amor divino hasta inundar y hacer fecundos todos los confines de la tierra. O como dijo Jesús también a Santa Catalina de Siena en algún momento, dice, hazte cuenco vacío y yo me haré torrente. Y por tanto, si tú estás vacía de ti, yo seré el torrente que no solo te llena a ti, sino se derramará hasta los confines de la tierra, pero desde tu corazón, que se ha entregado del todo. Se puede considerar, por tanto, el holocausto como manifestación suprema del ser cristiano. En él confluyen los tres factores que, según Edith, caracterizan la plenitud cristiana. La entrega total es, en primer lugar, la elevación suprema del ser a través del vaciamiento total de sí por amor. Kenosis, como Jesús que se abajó, como dice el himno de Filipenses, se abajó incluso hasta la muerte, una muerte de cruz. Y luego dice Filipenses en este himno, lo tenéis, Filipenses 2, 5 al 11, dice, y por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Entonces, también el cristiano que se vacía, se entrega, vive esa kenosis, pues realmente es una elevación del ser a través de nuestro vaciamiento, ¿no? Kenosis como acto más libre de la libertad, es decir, amor puro. En segundo lugar, se realiza en la entrega total de sí la unión plena con Dios en Cristo de tal manera, dice Edith, que se produce en la persona como una nueva encarnación de Dios, del Hijo, porque no viven ya su vida, dice, sino la de Cristo. No sufren ya su pasión, su propia pasión, sino la pasión de Cristo. Pero como Cristo, que realizó en su aniquilamiento en cruz la redención del género humano, también la persona que muere con él por amor a los hermanos participa de esta fecundidad redentora. De ahí que en tercer lugar, holocausto significa máxima fecundidad apostólica, unión de los demás con Dios, que es el objetivo último de todo apostolado. Recapitulando lo expuesto hasta aquí sobre la proyección apostólica, podemos decir, por tanto, que la oración de intercesión, el sufrimiento expiatorio, aunque no la haya explicado aquí, y la entrega total de sí por los demás, tienen su raíz, su sentido y su modelo en la única mediación perfecta de Cristo ante el Padre, llevada a cabo a través de su pasión y muerte. ¿Y por qué piensa Edith que estas formas de reparación vicaria favorecen de manera especial el ser de la mujer? Ella no lo explicita, pero a la luz de su pensamiento antropológico y espiritual respecto a la mujer, parecen imponerse sobre todo dos razones. La reparación vicaria se ajusta plenamente a la capacidad femenina de entrega amorosa que está muy en conexión con su innata tendencia de dar, cuidar y promover la vida en sus múltiples formas. Y por otra parte, en segundo lugar, se corresponde esta entrega por los demás con la misión de la mujer de luchar contra el mal y educar para el bien.
De ahí que ella, más tarde que el varón, a responder desde y con su propia persona, espontáneamente podemos añadir, a las necesidades ajenas, tal vez no solo las perciba antes que él, sino también active con más prontitud y radicalidad las fuentes ocultas del amor que encuentra en la entrega total de sí, su expresión más perfecta y fecunda. Y vamos por último con el punto de la plenitud de la mujer, ser alter Cristo, ser otro Cristo, ¿no? Lo desarrollado hasta ahora sobre la espiritualidad de la mujer ha puesto de manifiesto que Edith concibe una manera específica de vivir el seguimiento de Cristo según el papel que la mujer desempeña en el cuerpo místico. La vivencia sobrenatural de su vocación femenina contribuirá a sanar las secuelas del pecado original y hará emerger más y más la femineidad pura, tal como Dios la quiso en su designio creacional. El orden de la redención, por tanto, restablece el de la creación, ¿no? Porque ya dijimos en algún momento está el orden de la creación, el orden de la naturaleza caída y el orden de la redención, ¿no? La perfección suprema a la que apunta la espiritualidad de Edith es, por tanto, aquel estado en el que tanto el varón como la mujer son capaces de responder plenamente a su vocación de ser imagen perfecta de Dios a través de la configuración total con Cristo, que es el hombre perfecto. Y dice ella, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La Escritura dice esto, ¿no? Este fin de la educación está de forma visible ante nuestros ojos en la persona de Jesucristo. Llegar a ser su imagen es la meta de todos nosotros. Ser formados al respecto por Él mismo, uniéndonos como miembros con Él, la cabeza, es nuestro camino. Pero la posición inicial es distinta. Dios crió al hombre como varón y mujer y dio a cada uno su tarea particular en el gran organismo de la humanidad. Por la caída se ha degenerado la naturaleza masculina y femenina. En el horno de fundición del alfarero divino pueden, añado sin embargo, ser liberados de estas escorias. Y quien se abandona incondicionalmente a esta configuración, en este no solo se restablece la naturaleza en su pureza, sino que la trasciende y llega a ser alter Christus, en el que han quedado derribadas las limitaciones y están unidos los valores positivos de la naturaleza masculina y femenina. Según este texto, el ideal de santidad, la plena configuración con Cristo, lleva consigo entonces la superación de las limitaciones naturales, también las que tienen su origen en los diferentes sexos. Pero subrayo, subrayo lo de las limitaciones, ¿no? No queda anulado el sexo, sino las limitaciones que pueden ser un impedimento de una total armonía entre varón y mujer. ¿Queda con ello anulada la diferencia en sí? Pues no, no creo que Stein quiera decir esto. El santo, y de esto estamos hablando, no es para ella una persona asexuada, pero sí una persona en la que lo espiritual domina todas las esferas de la naturaleza, también la especificidad del género. Y dice, cuanto más asciende uno a la semejanza con Cristo,
tanto más se parecen varón y mujer. Con ello queda el dominio del sexo anulado por lo espiritual. No se trata de la anulación del sexo, sino de la de su dominio. ¿Y en qué basa esa afirmación? Por una parte, el punto de referencia determinante es Cristo, el hombre perfecto por excelencia, y en cuanto tal modelo de perfección para todos sin distinción. Él es el ideal de la perfección humana, porque en él, lo que dice ella, no existen unilateralidades ni imperfecciones, están unidos los rasgos positivos de la naturaleza masculina y femenina y no hay debilidades. Por tanto, la configuración con él no anula la especificidad, sino que la perfecciona hasta tal punto que todos los valores humanos pueden florecer sin obstáculos en la persona. Prevalece lo profundamente humano sin invalidar con ella lo específico. Más aún, solo se puede alcanzar este grado de perfección a través del sometimiento humilde bajo el orden impuesto por Dios, dice ella, es decir, aceptando y desarrollando al máximo la propia condición y no por vía de negación de los límites naturales o incluso luchando en un gesto de autosuficiencia contra la propia naturaleza. Para Edith, esta es la imagen del hombre plenamente redimido. En clave paulina podríamos decir, ya no hay hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo. Aunque nadie llega a encarnar en este mundo de forma completa este ideal, ya que en plenitud solo puede ser alcanzada en su consumación en la gloria, ve Stein, sin embargo, realizada lo más perfectamente posible este ideal en los santos que constituyen para ella el otro punto de referencia. Y dice, por eso vemos en varones santos ternura femenina, bondad y una verdadera solicitud maternal para con las almas a ellos encomendadas. Y seguro que estaba pensando en San Juan de la Cruz, ¿no? Y sigue diciendo, y en mujeres santas, audacia, firmeza y decisión varoniles. Y está pensando en Santa Teresa de Jesús, la de Ávila. Con ello confiesa tácitamente también que la vida mística es el objetivo último de la vida espiritual, ¿no? Porque realmente esto ya llegar a trascenderse tanto y a esa purificación de todo nuestro ser sin una vida mística es muy difícil, ¿no? De esta manera se cumple el doble cometido de la espiritualidad, la plenitud humana y la plenitud sobrenatural. Por la configuración con Cristo alcanzan el varón y la mujer su vocación originaria de imagen de Dios, imagen del Señor de la creación, dice Edith, en la medida en que el hombre protege, conserva y promueve a todas las criaturas de su entorno, imagen del Padre en la medida en que en paternidad y maternidad espirituales engendra y educa hijos para el reino de Dios. Para la mujer significa esto que su plenitud humana solo llega a darse en la plenitud de su femineidad y viceversa, forjadas ambas a través de su colaboración individual con la gracia. Y de esta forma, la mujer nueva en Cristo es la mujer redimida en todos los estratos de su personalidad, en su humanidad, su femineidad e individualidad. La espiritualidad de la mujer le marca el camino hacia ello, la espiritualidad,
no es la meta. La meta no es la espiritualidad, sino es el camino. La meta solo es Cristo, la configuración con Él. Concluyendo, podemos decir, por tanto, que aparte de los elementos específicos de la espiritualidad de la mujer, Edith concibe también una vivencia femenina de la fe. Ella está convencida de que la naturaleza femenina incide en la manera como la mujer vive los elementos de fe comunes al hombre como tal. En sintonía con su antropología diferencial, Edith considera que la mujer no solo está en principio más abierta que el varón a la experiencia de Dios, sino también a todas aquellas formas de vivencia cristiana que reclaman especialmente capacidad de amor y entrega desinteresados. Bajo esa perspectiva y con clara resonancia autobiográfica, se fija sobre todo en la adhesión incondicional a Cristo, la vida eucarística y el apostolado de la oración, intercesión y hasta la donación total de sí por los demás. Con ello apunta implícitamente también a una mayor predisposición de la mujer para la vida mística. Ella en algún momento dice también que Santa Teresa de Jesús dice que Fray Pedro de Alcántara, también otro místico del siglo XVI, el siglo de oro, decía que, que hay más mujeres místicas que varones. Dice, y dice Teresa, yo no sé en qué lo fundamenta, pero el hecho es que parece que hay más mujeres que hombres que están dispuestas a la... Tal vez es una afirmación atrevida, ¿no? Pero y probablemente en el siglo de oro, aunque hubo grandes santos en el siglo de oro español, pero Edith lo recoge en algún momento y dice, yo creo que la mujer realmente en principio está más abierta a la fe y de hecho, pues, tal vez es una cosa tonta lo que puedo decir, pero es un hecho. En las iglesias, aunque aquí en Europa muchas veces faltan los jóvenes, pero las que hay, personas mayores, prácticamente todas mujeres, ¿no? Es así, ¿no? Para ella, para Edith, todas esas formas no solo se ajustan plenamente al ser y la vocación femeninos, sino que se convierten al mismo tiempo en cauces específicos por donde la mujer alcanza la mayor elevación del ser. Edith esposa como último objetivo del itinerario espiritual del cristiano el llegar a ser alter Christus. En ello culmina la santidad a la que están llamados todos. Cuando ésta se da, la persona participa en Cristo de la plenitud de la humanidad sin que quede por ello anulada la especificidad. Y aplicar a la mujer significa la plena armonía de su condición humana, específica e individual. Amén. Ahora ruegos y preguntas. Todavía tenemos tiempo, ¿no? No sé quién vigila ahí pero aquí ahora podemos compartir ah, sin papeles. Es muy fuerte, es que hay que rumiarlo mucho, lo he dicho muchas veces, ¿no? Y quien se anima, por lo menos leer tal vez más partes de la tesis doctoral, también la última parte que se llama Lectura teológica de la vida de Edith Stein, también da mucha luz sobre, ahí también digo que, que Edith realmente concibe la llegar a la entrega total, la vida de la mujer es como, espera un momento,
se convierte como en una hostia viva, ¿no? Y la hostia viva es la expresión de maternidad espiritual plena.